Igor. Pues muchas gracias y bueno, la verdad que agradeceros el que nos hayáis dado este inicio de ponencias a Signify. Una vez escuchado la mesa, ¿no?, que ha sido interesante, diferentes visiones y de necesidades, tanto necesidades como de soluciones tecnológicas. Y bueno, a nosotros, como decía mi compañero Sergio, en Signify nos toca un poco actualizarnos y daros y brindar un poco los siguientes minutos. Intentaré explicar un poco nuestra visión de cómo la tecnología puede ayudar en el caso de los edificios, donde la iluminación está, veis en la imagen, ¿no?, digamos, distribuida de una forma muy uniforme en todas las áreas de un edificio, desde oficinas, fachadas, almacenes, salas de reuniones, parkings, incluso en el exterior, pues está ubicada y de alguna forma tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en las eficiencias que podemos ofrecer en un edificio, ¿no? Y quería, antes de nada, un poco plantear la idea esta que tenemos ahora todos rondando la cabeza de cómo ofrecer mayor sostenibilidad a nivel global al planeta, ¿no? Evidentemente, la eficiencia energética es una pata de la eficiencia. La eficiencia operacional es otra pata que también estamos y se ha hablado. Pero creemos que tenemos que, cuando hablamos de sostenibilidad y queremos que perdure en el tiempo, tenemos que tener en cuenta áreas o aspectos que tienen que ver con la inversión, que sea sostenible, ¿no? Hacer que esas eficiencias, estos sistemas inteligentes, perduren en el tiempo y en el fondo hagamos unas inversiones que se mantengan y que se puedan escalar de una forma modular, ¿no? Y es por lo que hablamos un poco me gustaría hablar de sistemas evolutivos para edificios que necesitan, bueno, como hemos visto ahora mismo con el tema de la pandemia, etcétera, una serie de nuevas necesidades que tienen que ser cubiertas, ¿no? Por hablar de algunos números, bueno, sabemos que el 36% de las emisiones de CO2 a nivel global provienen de edificios, muchos de los cuales, en torno al 75%, no son eficientes energéticamente, y el 80%, sin embargo, van a seguir su uso, manteniendo su uso en el 2050. Un umbral en el cual todos nos hemos puesto como, pues, objetivos medioambientales, ¿no? Hablamos antes de conseguir la neutralidad en el carbono, en ese umbral, ¿no?, en el 2050. Esto supondría un ahorro energético económico sobre la energía realizada de 17 billones de euros al año a nivel global. Eso es importante y además es importante también la concienciación ciudadana que con esta pandemia que estamos sufriendo, se han hecho estudios y vemos que aproximadamente el 70% de la ciudadanía se ha percibido de la amenaza también que supone la actividad o la mala actividad humana cuando lo hacemos de forma no adecuada sobre el clima, ¿no? En esta situación, la iluminación también hay que poner encima de la mesa, lo ha comentado mi compañero Sergio, que podemos ofrecer ahorros energéticos y operacionales que podemos llevar una instalación hasta el 80%, por lo cual hace y ofrece retornos de inversión bastante interesantes. Veremos algunos ejemplos luego de incluso, depende de la escala de la implementación que queramos llevar, incluso menores de 5 años, incluso 2 años, en algunos casos. Pero ¿cómo podemos hacer que nuestro edificio sea más sostenible, ¿no? De forma empírica, ¿cuál es el primer paso que tenemos que tener en cuenta a la hora de plantearnos que nuestro edificio sea más sostenible? Pues sobre todo es atender y analizar de una forma continua, hacer una auditoría continua de los consumos que estamos teniendo, ¿no? No nos vale tener una foto fija, tenemos que elevarlo a un nivel progresivo de los consumos que estamos visualizando en nuestro edificio, la iluminación entre ellos, por supuesto. Y también tener en cuenta que el futuro, como decíamos al principio con el tema también de resiliencia y demás que tenemos que poder ofrecer al edificio, es dinámico. Y el futuro de la iluminación también en edificios es dinámico. Por tanto, tenemos que entender que el uso va a variar y las compartimentaciones, las diferentes, como decía también antes Óscar, de Schneider, con la empresa con la que estamos trabajando también en algunos proyectos conjuntamente, pues vamos a ofrecer diferentes sinergias a la hora de integrar sistemas, como puede ser la iluminación con otros sistemas de ocupación, por ejemplo, de los edificios, que nos permitan tener estas informaciones de ocupación
a través de los datos que podamos captar de los sensores ubicados en las luminarias, por ejemplo. Y como podéis ver aquí de una forma muy intuitiva, tener datos de ocupación, vemos aquí 70%, si hemos establecido un umbral que veis en la barra roja, pues podemos ver en las diferentes franjas horarias cuándo se supera este umbral que habíamos prefijado, o incluso en qué planta, en la parte inferior veremos las plantas, en qué plantas es cuando se superan los umbrales prefijados. Es decir, tenemos capacidad de hacer un análisis un poco más tanto geográficamente como temporalmente exhaustivo del uso que tenemos en nuestro edificio. También, y es importante, y más ahora si cabe, hacerlo de forma que mejoremos las necesidades de las personas para conseguir una mayor rentabilidad también laboral, por supuesto, y luego hay aspectos como de distancia social que también hay que ayudar a mantener en los edificios, ¿no? Entonces, tendremos ya, algunos ponentes lo han mencionado ya, aplicativos para dispositivos móviles que nos van a ayudar al usuario del edificio, al visitante o al usuario diario de ese edificio, a manejar la infraestructura, y la iluminación o el resto de la infraestructura también se puede manejar a través de estos dispositivos. No hace falta tocar las botoneras, que también se pueden utilizar, pero se puede utilizar el teléfono móvil para cambiar y poner a gusto un poco del usuario estos espacios. Un ejemplo puede ser a la hora de hacer una reserva de una sala en un edificio, en un colegio o en un edificio municipal, ver la ocupación que podemos tener, reservar una mesa que esté libre y de una forma que hacemos esta reserva también parametrizar la temperatura a la cual queremos que esté este espacio que hemos reservado, ¿no? No solamente podemos parametrizar de forma conjunta la temperatura, sino que también incluso podríamos fijar aspectos de iluminación. Lógicamente, podemos generar algo automático o que incluso esté con la escena que queremos que la sala nos reciba, como puede ser una escena si vamos a hacer una presentación, por ejemplo, a un cliente o a un grupo de compañeros, o poder regularla y tener la iluminación regulada a un nivel medio o apagado, etcétera. Esto podemos prefijarlo a la hora de hacer simplemente la reserva de una sala y desde un dispositivo móvil, ¿no? Sin tener que andar pues tocando o entrando en elementos más complejos, incluso de la misma aplicación que tenga el edificio para el usuario. Por tanto, vemos cómo los datos crean valor y podemos partir de la ubicación física de las luminarias para captarlo, a través de multisensores como el que veis aquí, con un detector, una fotocélula, un detector de presencia y también uno de temperatura, ¿no? Podríamos captar estas informaciones y hacer, como comentábamos en el debate, estos mapas de calor, de uso, mapas de temperatura, mapas lumínicos también, y en alguna forma poder luego tomar decisiones en base a datos también geográficamente referenciados, ¿vale? Vemos que, y hemos hablado de que tiene que ser abierta, tiene que ser integrable con otros sistemas dentro del BMS o del EMS, como ha comentado también Javier, en las universidades del tema energético. Bien, también tenemos dos formas, por decirlo así, de poder integrar en nuestro sistema. Uno es vía BACnet, que es el protocolo estándar comúnmente utilizado en edificios, por supuesto, es de una forma más, por decirlo así, orgánica, pero también ya tenemos APIs para poder llevar nuestro software a otros sistemas que ya a la hora de hablar de control de accesos, de aire acondicionado, incluso de aparatos de audio y de vídeo, pues podemos integrar para mandar información sobre el estado de las luminarias, sobre el uso de los diferentes espacios, o como vemos a la izquierda, para poder controlar las propias iluminaciones, la propia iluminación en función de triggers o de datos, señales de sistemas externos. Control de accesos, como decíamos antes, u otros, ¿no? También es importante tener en cuenta, lo decías al final del debate, el tema de la seguridad, ¿no? La ciberseguridad. En nuestro caso, cumplimos, estamos certificados con la IEC 62443 con procesos de fabricación de productos conectados, ¿no? Para que los datos que generan nuestras luminarias o que se captan a través de nuestras luminarias, se puede utilizar en nuestros sistemas de forma agregada y siempre cuidando la privacidad de los mismos, ¿no? Cuidando la privacidad y cuidando la salvaguarda de estos datos, ¿no? Independientemente que lo usemos en un servidor on-premise o en la nube que ofrecemos también nosotros. Hacemos a través de nuestros red de partners, instaladores, integradores, pymes, etcétera, también una serie de pruebas de vulnerabilidad en los sistemas, como veis a la izquierda,
hacemos pruebas anuales de cambio de configuración de las luminarias, sobre el protocolo de configuración, sobre el protocolo de control de la iluminación, sobre el cambio de configuración de la red del sistema, recuperación de datos, incluso accesos no autorizados al portal o a las apps que tengamos. Estas analíticas también invertimos en esto de forma continua y tenemos el gateway, los gateways que os presentaré ahora, también tenemos con claves de producto programados en el propio dispositivo, ¿no? Y que están registrados en la nube. Por último, usamos comunicación Zigbee y siempre encriptado de forma estándar con claves locales, ¿vale? El sistema que planteamos nosotros es un sistema que permite la escalabilidad, una inversión, como decíamos al principio, sostenible, ¿no? Que permita desde unos ahorros energéticos y cumplir el reglamento con una parte que llamamos Foundation, la parte Interact Pro Foundation. Podemos escalar y aumentar las funcionalidades del sistema sin dejar de invertir, simplemente añadiendo una pasarela y haciendo que el edificio poder ofrecer mayores monitorización de uso y de ahorros energéticos y un análisis más, digamos, transversal de las diferentes estancias del edificio para optimización energética también y mejora lumínica. Y por último, la solución Enterprise que ya nos permite ligarnos a otros sistemas de terceros, incluso a BMS, y pues hacer un análisis mayor de productividad y bienestar del propio empleado, ¿vale? Simplemente os enseño aquí visualmente para que se vea en qué consiste cada uno. El sistema Foundation no es otra cosa que tener lámparas o luminarias conectables y conectadas a través de una app móvil. Es decir, es la solución más sencilla y más económicamente, más rápidamente implementable. De forma inalámbrica podemos tener este acceso a estas escenas y, como decimos aquí, ahorrar energía y cumplir el reglamento, ¿no? Vemos un poco aquí la monitorización de lo que serían un poco todos los dispositivos, sensores y lámparas o luminarias, ¿vale? Si además le añadimos una pasarela, un gateway, en este caso tendríamos un portal, como vemos a la derecha, donde poder monitorizar pues, todas las estancias del edificio, poder hacer un análisis más transversal de los usos, de los consumos y, en el fondo, programar con más información las nuevas escenas y las nuevas necesidades, ¿no? Y hacer ese control y activación remota también y supervisión de una forma más completa, ¿vale? Y es simplemente conectar a través de esas pasarelas a la nube, al servidor, que bien puede ser on-premise en un servidor del cliente o bien puede ser en un servidor que ofrecemos también nosotros, que es Amazon Web Services. Por último, tenemos la solución Enterprise, que es la más elevada, digamos, y como decía al principio, pues permite también ya tener paneles multisite, donde no solamente vemos energía, sino también vemos ocupación y podemos también incluso ligarlo con otro tipo de sistemas de IoT y de apps para gestión del espacio, como decía, pues estaba hablando antes Snyder, también Oscar, pues todo este tipo de elementos lo podríamos hacer integrarlo mediante el sistema Enterprise. Lo interesante es que estos dos eslabones que os he comentado parten de las lámparas y luminarias conectables de la solución Foundation inicial, sin desinvertir. Y eso es lo que queremos que otorga también ese carácter resiliente al sistema de iluminación. Como veis aquí, en este caso, simplemente es un gateway nuevo que lo que hace es hacer lo mismo que hacía antes de una forma, pero para poderse integrar con otros sistemas que también trabajen sobre el edificio, ¿vale? Y aquí veis un mapa de todas las soluciones de los tres sistemas en la parte superior, Foundation, Advanced y Enterprise, y las luminarias, tanto lámparas, luminarias, sensores y actuadores conectables, que los veréis bajo la marca Philips. Bajo la marca Interact, nosotros hablamos de los sistemas conectados y bajo la marca Philips las luminarias que pueden ser conectables, ¿no? Veis aquí todo tipo de actuadores, sensores, luminarias empotrables, suspendidas, bien, incluso hasta como downlight. Y vemos también luminarias más económicas, también para hacer escalable a nivel económico también esta solución a nivel más accesible. Incluso lámparas y tubos que antes eran LED, en este caso, que antes eran típicos de retrofit de fluorescencia o de halógenas, ¿no? Bien, ya termino simplemente contaros dos ejemplos. El caso primero quería contaros de Sevilla, del coworking de Magma, donde, como dice la palabra, un coworking necesita pues flexibilidad a la hora de tener diferentes pues empresas que trabajan en este coworking, donde se implementó la solución Interact Pro Advanced en 150 puntos de luz mediante una pasarela para tener monitorización de los usos que hace cada propietario, cada pyme que está trabajando en este coworking, y también a cada una de ellas le otorga la libertad de poder hacer las escenas lumínicas que quiere y tener el control personalizado que quiere de cada estancia.
Por otra parte, quería también comentaros otro ejemplo, que ya es en este caso el uso de Interact Pro Enterprise en una facultad, en este caso de, de agricultura en el sur de Holanda, donde lo que se buscaba en este caso es, además de reducir consumo energético y emisiones de CO2, recopilar datos a través de los sensores para conocer el uso de las diferentes estancias y la ocupación de las diferentes estancias de este espacio docente, ¿no? Entonces, en este caso se hicieron en 650 luminarias empotrables y a través de un contrato tipo S a 5 años, con el ahorro energético que teníamos en este caso era un 60%, y lo interesante es esto, que se pudo hacer en un periodo de tiempo, digamos, corto, por decirlo así, e implementar la solución más ambiciosa, integrarlo también con el OMS, en este caso, que lleva la universidad, ¿vale? Entonces, simplemente era comentaros estos dos ejemplos donde se ha implementado de forma escalar una solución inicialmente la misma, ¿no? Que simplemente partía de luminarias y lámparas conectables, y las posibilidades que tenemos pensando también de una forma un poco pues eso, evolutiva a la hora de plantear sistemas conectados. Sin más, a usted a vuestra disposición y quedaré a escuchar a todos los ponentes y para cualquier pregunta aquí os dejo mi contacto.